Mis amados, hoy se habla de muchos milagros y señales. Y sin duda tenemos un Dios grande, todopoderoso. Y Él puede efectuar todos los milagros que Él quiera. En su ministerio terrenal, Jesús hizo muchos milagros. Algunos para enseñar quién era Él. Jesús le enseñó a los discípulos a que Él era el Dios que dominaba la naturaleza y por eso calmó el viento y la tempestad. Él era el Dios que tenía control de absolutamente todas las cosas. Y si Él quería convertir un mar en una avenida donde Él pudiera caminar, Él lo hizo, porque Él es el Dios que tiene autoridad y poder. Él es el Dios en los cielos, pero también es Dios en la tierra. En otras ocasiones sanó a personas simplemente por mostrar su compasión. Vemos que resucitó al único hijo de la viuda de Naín, que ya iba hacia el cementerio, y con mucho amor y compasión Él detuvo el féretro, tocó al joven, se compadeció de la viuda y trajo un milagro para la gloria de su nombre. Sabemos que Dios muestra su amor y Dios hace muchos milagros. Pero quiero preguntarte hoy, ¿cuántos milagros son necesarios para que uno crea la palabra de Dios? Vemos que una y otra vez Dios se manifiesta. Dios hace señales grandes y pequeños, como encontrar una cartera. Dios hace cosas maravillosas. Pues para la viuda de Sarepta, un milagro no fue suficiente. Solamente cuando ella vio el poder de Dios trayendo de la muerte a la vida a su hijo, entonces esta mujer creyó. Mis amados, en el caminar con Dios, en la peregrinación cristiana, todos los caminos pasan por Sarepta. Yo estuve hablando hace 2 domingos sobre Elías en el arroyo de Querib. Pero hoy quiero compartirles la segunda parte de este mensaje. Y dice la Escritura: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo: Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Mis amados, esta mujer había sido testigo del poder de Dios. Ella había visto un milagro. Ese milagro fue un milagro de provisión sobrenatural, como tal vez en este momento tú que me ves lo estás viendo o lo quieres ver. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios proveerá todo lo que tú necesitas. Pero esta viuda, que fue testigo de este milagro, ella vio que iba a cocinar su último pan. Ella sabía que nada más le tocaba comer su última torta con la harina que tenía y el aceite que tenía en la vasija. Pero ella fue testigo del poder de Dios. Ella vio cuando la harina comenzó a multiplicarse por la palabra que Dios había puesto en la boca de Elías. Elías había dicho una proclamación.
Él había dicho que la harina no iba a escasear de la vasija, ni el aceite iba a menguar de la vasija. Pero vemos que ella lo vio. Ella obedeció al profeta porque le dio agua y le dio pan como él se lo pidió. Pero ¿sabes qué? La viuda con ese milagro no estaba convencida. ¿Por qué lo digo? Porque su vida no cambió en absoluto. Ella vio la provisión, pero no hubo una transformación. En otras palabras, ese milagro, por lo que vemos adelante, no hizo que la viuda se convirtiera. Hay mucha gente convencida, pero no convertida. Y Dios quiere, amados, que nosotros tengamos una experiencia con Dios y ya no andemos detrás de los panes y de los peces, sino que, como cantamos hoy, puedes tú decirle: tú eres mi esperanza, Dios. No importa lo que esté pasando, yo creo y confío que el Dios omnipotente y todopoderoso tiene nuestras vidas en sus manos. Independientemente de lo que a mí me parece, independientemente de la opinión que yo tenga, independientemente de mis criterios, yo tengo que creer en ese Dios que guía nuestra vida y nuestro destino. El segundo milagro que vio la viuda, y aquí lo vamos a desarrollar, fue el milagro que la llevó a ella a declarar: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Ahora conozco que lo que tú hablas es de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis amados, nuestro Dios se especializa en lo imposible. La Biblia nos da muchos versículos. Entre ellos, la Escritura nos dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Y habrá algo que sea difícil para mí? Eso lo dice Dios en Jeremías 32:17. Tal vez ahora mismo estás pasando por algo imposible. Y sabes, esa es la especialidad de nuestro Dios. Cuando tú no puedes, cuando tus recursos no dan, cuando tus contactos se acabaron, cuando tu médico te trae una mala noticia, yo te digo hoy: el Dios de lo imposible puede hacer ese milagro que tú estás esperando. Cuando a mí me dijeron los médicos que me olvidara que aquí en la tierra nadie podía salvarme esta matriz que no quería dar fruto, yo recuerdo como si fuera hoy que el Espíritu Santo me susurró al oído y me dijo: lo que para el hombre es imposible, para mí no lo es. Y el Señor se glorificó, como todos sabemos. Ese es el Dios de lo imposible. Yo creo, amados, que Dios a veces nos lleva a situaciones donde nosotros solamente podemos mirar para arriba. La Biblia nos da una y otra versión. Un día yo predicaré sobre los imposibles que hay en la Biblia. Esa es la especialidad de Dios, hacer las cosas imposibles. En Lucas 18:27 dice: Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesús le dijo esto a los discípulos. La Biblia también dice: en este tiempo, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Mira que ya no dice de la viuda. Al principio, cuando el encuentro de la viuda con Elías, dice una viuda pobre. Ahora en la segunda prueba, ya ella tenía dominio de la casa. Ya ella había creído que Dios era poderoso, pero no había una transformación en el corazón de ella. Y dice la Escritura que el hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. El niño murió.
La Biblia dice, y empieza este versículo diciendo, después de estas cosas. ¿Qué cosas? Hagamos un recuento. Elías había sido entrenado por Dios allá en el arroyo de Querib. Él había ido en obediencia, porque Dios le dijo, escóndete en el arroyo de Querib. Para esconderse de Acab, después que lo enfrentó. Vemos que en ese lugar, en el arroyo de Querib, aprendió y conoció al Dios que provee, al Dios que gobierna las aves de los cielos, y le trajeron alimento 2 veces al día. Ahí aprendió a esperar en el Señor en la soledad de su aislamiento. Estando en ese proceso, Elías se convirtió en un varón de fe. No fue, y Dios nos lleva a nosotros por diversos procesos para llevarnos a la posición que Él quiere que tengamos. Las pruebas que tienes hoy son los testimonios del mañana. Dios nos lleva por diferentes cosas. Sarepta es el lugar donde ahora Dios envía a Elías. Sarepta significa lugar de refinamiento o de purificación. Elías, Dios lo sacó de Querib, el lugar de la humillación y del quebrantamiento, al lugar de la purificación. Yo sé que muchos ahora mismo están en su Sarepta, están siendo purificados. Dios nos está enseñando muchas cosas a todos. En el aislamiento de nuestra casa hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos aprendido a valorar las cosas sencillas. Hemos aprendido a valorar la familia. Hemos aprendido que muchas cosas que hacíamos no tienen importancia. Hemos aprendido a depender de Dios. La buena mano de Dios ha estado sobre nuestras vidas. En Sarepta, Elías había aprendido que Dios provee, que Dios sustenta, y también que Dios es un Dios de variedad. No siempre usa los mismos métodos. Ya en Sarepta se acabó la visita de los cuervos, pero ahora lo tenía el alimento por una mano pobre, una mano de limitaciones, una mano donde no había una alacena llena, pero el Dios que es nuestra fuente de provisión, ahí estaba cada día dando lo que exactamente necesitaba. Allí Elías, como muchos de nosotros, estamos aprendiendo a vivir un día a la vez. Hasta el jueves nosotros pensamos que íbamos a tener un culto hoy presencial, pero todo cambió. Dios nos está enseñando, Dios nos está hablando. Yo no sé lo que piensen los demás, pero mis amados, nosotros estamos bajo la mano y el cuidado de Dios. Nosotros estamos enfrentándonos cada día en este Sarepta, en este lugar de la purificación. En este lugar estamos aprendiendo a confiar en Dios. Y en este lugar, Elías se enfrenta a una nueva situación. La única diferencia es que para estas alturas, ya Elías tenía la fe, había aprendido a hacer frente a lo imposible. Su fe había madurado, de manera que está preparado para esta nueva prueba. La Biblia dice que Dios no va a ponernos una prueba, una tentación que sea mayor de la que podamos resistir. Y en este momento, Elías estaba preparado. Quiero hablar rápidamente. Notemos cómo reaccionó la viuda. Lo primero que la viuda dice, le dice a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? En otras palabras,
la viuda se quejó. La viuda actuó como muchos de nosotros actuamos. Hay hoy día mucha gente actuando, echándole la culpa a este, al otro, a los que se fueron para la playa, a los que salieron aquí y allá. Pero mis amados, aunque la naturaleza humana tiende a buscar culpables, en este momento, en esta ocasión, la viuda hace un descargo de acusaciones al profeta, a ese hombre que lo había sustentado a ella y a su hijo, a ese hombre que le había traído una renovación porque ella pensó comerse el último bocado sin tomar en cuenta o tener un espíritu de agradecimiento por todo lo que había hecho. Pero no le echemos la culpa a la viuda, nosotros somos igualitos. Ante el Mar Rojo, el pueblo de Israel se quejó y le echó la culpa a Moisés, que para qué los había traído al desierto, que para que murieran ahí en manos de Faraón. Nosotros siempre buscamos culpables, pero mis amados, el Señor es bueno. Y si nosotros vemos esta viuda, además de buscar culpables, ella tenía el dolor. Primero, que había perdido a su esposo. Después de perder a su esposo y todo lo que eso representaba, la seguridad económica, representaba el lugar ese donde uno se siente cobijado, donde uno se siente protegido, donde uno se siente que es fácil compartir la vida. Quiero hacer un paréntesis aquí. Hay muchas personas que me han escrito y me han dicho: hermana, no es fácil pasar una cuarentena solo. Personas que en este momento están solos, que ni los nietos los quieren ir a visitar. Quiero decirte, Dios está contigo y Dios conoce cada lágrima. Dios conoce ese sentimiento de soledad. Dios conoce ese corazón tuyo, cómo se siente cada noche cuando se va a acostar. Dios me dirigió a mí a tener una transmisión en vivo por Instagram de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y básicamente lo que dijo en mi corazón: hay muchas personas que están solas. Y te voy a usar para que ellos sientan la compañía y la presencia mía, para que sientan el cobijo mío. Y muchos me han testificado que ya no pueden acostarse sin escuchar ese programa, porque Dios les da la fortaleza y el aliento. Luego ella pierde a su hijo, lo que más cerca tenía de su corazón, lo que le daba esperanza para vivir. Pierde a su hijo. Y yo creo que todos los que hemos perdido un ser querido nos damos cuenta que es muy triste, que es muy doloroso, que las lágrimas corren en abundancia y nos preguntamos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué es lo que hice mal? ¿En qué te ofendí? Y llega una desolación y se pierde el interés por vestirse, por salir, aún por compartir, y la risa se va de la boca. Mis amados, la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido es algo que duele mucho en el corazón. Por eso no la juzguemos tanto a la viuda. El que ha perdido un ser querido sabe el dolor. Y en este tiempo que muchos no han podido ni celebrar un funeral como tal vez ellos hubieran querido. Yo hice un funeral por Zoom y la verdad que me dolió en el alma ver gente llorando. Yo les mandé un escrito, participé con ellos. Eran unos cuantos, poquititos, pero ahí nos consolamos uno a otro. Ahí nos dimos palabras de aliento. Ahí nos dimos la esperanza que tiene la persona que se va con Cristo. Pero Dios, que siempre sabe consolarnos, consoló mucho mi corazón,
cuando la hija de la persona que murió me dijo que su papá, unos meses antes, él estaba bien, soñó que él estaba en el cielo, que caminaba con Jesús allá en el paraíso. Y Jesús le dijo: Carlos, ¿te quieres quedar aquí? Y él le contestó sin pensar, así rápidamente, le dijo: sí, Señor, me quiero quedar en este lugar. Y él contaba a su nieto que en ese lugar había paz, que en ese lugar había tranquilidad, que ese lugar no podía describirlo con las palabras. En ese lugar todo era hermoso. En ese lugar Jesús caminó con él. Y cuando la hija me contó esta experiencia, eso consoló fuertemente mi corazón. Hasta me dio ganas de irme para allá también. Digo: Señor, gracias por esa experiencia que le diste a Carlos, porque eso consoló mi corazón. Eso fue una bendición. Cuando uno camina con Dios, mis amados, yo nunca he visto a Dios, pero sí lo he sentido. En una ocasión me tomó de la mano Jesús y sentí ese apretón de mano. Y la tristeza que tenía en ese momento, el desaliento que tenía en mi corazón, la frustración que había en mi corazón se cambió en un instante. Y me comporté como una niña. Y lo alababa y lo bendecía y le decía: gracias, Jesús, porque tú estás aquí. El diablo me susurraba: ¿para qué oras si ni te oye, ni te ve, ni te escucha, ni te responde? Pero el Señor vino, porque Jesús nos visita, Jesús nos levanta, Jesús nos consuela. Jesús está interesado en enjugar cada lágrima. La viuda de Sarepta estaba para recibir lo mejor. Porque mire, comer es bueno y es necesario, es vital. Pero no hay nada que se pueda comparar con conocer a Dios, con tener una experiencia de salvación. Tú que me escuchas tal vez por primera vez, tú que estás desesperado y no sabes qué hacer, quiero decirte: Jesús te ama. Jesús tiene un plan para tu vida. Entrégale tu corazón, ríndete, ya cansa de estar luchando. No batalles más. Dios te ha arrinconado en este Sarepta para que le conozcas, para que tengas una experiencia con Dios. La muerte del hijo para la viuda fue el colmo de su vida. Pasó el hambre, pasó la soledad de perder a su esposo, pero ahora perdió a su hijo, su esperanza. La esperanza de ella estaba en su hijo. Pero ¿cómo reaccionó? Vemos cómo reaccionó aquí nuestro amado profeta, el profeta Elías. ¿Cómo reaccionó? La Biblia dice que él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. ¿Cómo reaccionó Elías? Con un silencio total. Elías sabía, ese es el primer punto. ¿Cómo reaccionó Elías cuando fue tratado injustamente? Con un silencio. La Biblia dice en el Salmo 37:7: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Hoy no sabemos qué va a pasar, pero la Biblia nos invita: guarda silencio ante Jehová.
El que guarda silencio está creyendo, está confiando en el Señor. La Biblia nos habla de que Elías tomó al muchacho en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. No le habló, no le dijo nada a la viuda. En verdad, en estos momentos, uno tiene que entender que las palabras sobran. En estos momentos entendemos que hay cosas que solo el Espíritu Santo puede hablar al corazón. Solo el Espíritu Santo puede consolar un corazón. Y vemos que Elías sabía que cualquier cosa que le dijera esta viuda afligida en este momento no iban a sanar el corazón de la viuda. Por eso él ni discute con ella. Por eso ni la censura. Por eso no trata de razonar con ella. No le recuerda tampoco todo lo que le debe. No la avergüenza. No le da un discurso. Es más, no le da ningún versículo bíblico como muchas veces nosotros hacemos. ¿Sabes qué? Hay veces que cuando viene el dolor al corazón, lo único que podemos hacer es abrazar y llorar con la persona. Así como lo hizo Jesús con Lázaro. Cuando estaba a la frente a Lázaro y vino Marta llorando y luego María, la Biblia dice que Jesús lloró. Hay momentos en donde solo la presencia nuestra, el abrazo nuestro que hoy día no se puede dar. Hay muchas maneras de decir: yo estoy aquí contigo, yo te entiendo, yo comparto tu dolor, yo sé lo que estás sintiendo. Elías se quedó en un silencio absoluto. A mí me enseña esto de que Dios nos llama a nosotros a veces a llevar las cargas ajenas. Ahora mismo hay muchas situaciones, muchas cosas que están pasando, que uno no tiene ni la capacidad de resolver, ni tampoco de trasladarse, porque estamos en casa. Pero tú puedes tener un recurso poderoso, que es la oración, que es el clamor. Entonces Elías guarda silencio. Lo segundo que Elías hace es que responde con humildad. Elías había sido obediente a la dirección de Dios. Elías confrontó a Acab con valentía. Va al arroyo de Querib, luego va a Sarepta, camina paso a paso con Dios. Pero aquí ocurre una nueva prueba. Parece ser, amados, que el caminar en obediencia no significa que no vamos a tener pruebas ni dificultades. Como decía una amiga, si no es Chana es Juana y si no es su hermana. Pero así es la vida. Siempre habrán cosas que traerán tristeza al corazón. Pero te digo algo, de cada prueba y de cada tribulación, Dios puede sacar tesoros escondidos. Puede sacar bendiciones escondidas. El Dios nuestro es poderoso para hacer que todas esas cosas que han traído dolor y aflicción a tu corazón, las va a convertir en una bendición. Sarepta, el lugar del refinamiento, el horno de la aflicción de Sarepta. Vemos que Elías responde con humildad. Él no responde a la culpa de la viuda. Él se mantiene confiando en su Dios, confiando en el poder del Señor. Eso se llama humildad en su mejor expresión. Elías toma al muchacho
no pierde el control emocional, no discute con la mujer, simplemente le dice: dame al muchacho. Aunque Elías no merecía la descarga que le dio la viuda, él se mantuvo callado, con un control absoluto de sus emociones. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama mansedumbre. Cuando somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive y controla nuestras vidas, es la manera como nosotros podemos testificar mejor de la grandeza de nuestro Dios. Allí, con mansedumbre, sin atacar, sin contraatacar, en la vida de Dios que se hace evidente en esa circunstancia. Amados, pero lo tercero que hace Elías es que ora. Mira esto, a la viuda no le dijo nada, con la viuda no discutió, con la viuda no le dijo era una malagradecida, no. Tomó al muchacho, se fue a su cuarto y ahora sí comienza a hablar con Dios. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y la Biblia dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Nota que esto que Elías está pidiendo, en la Biblia no había registrado otro momento de una resurrección. Muchas veces cuando nosotros tenemos un problema de enfermedad o de provisión, un problema de relaciones, un problema de familia, nosotros podemos ir a la Biblia y la Biblia tiene una respuesta para cada necesidad de nosotros. Eso se llama rema. Dios tiene algo que decirte en lo que tú estás viviendo. Pero Elías, en este momento, la Biblia no tenía registrado ni una resurrección. Hoy nosotros tenemos muchos testimonios. Pero en ese momento el único que se había ido así era Enoc, que se fue con Dios. Pero no era de muerte a vida. Pero él, en este momento, su fe estaba ya siendo afirmada. Su fe había crecido. En el horno de Querib había crecido. En Sarepta había crecido. Entonces, mis amados, tenemos que recordar lo que dice el Salmo 116. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Yo sé porque me han escrito que hoy mucha gente se quedó, como dicen los colombianos, con los rizos hechos. Porque muchos estaban para sentarse en este lugar hoy. Muchos que ya tenían todo preparado. Pero ¿sabes qué? Tenemos que darle gracias al Señor. Darle gracias porque Él es fiel y Él sabe lo que está haciendo. Yo creo, amados, que no estamos preparados. Todavía estamos como la viuda allá con la harina y la tinaja. Hemos visto la provisión, hemos comido, pero necesitamos más, arraigarnos más. Necesitamos estar en una situación donde veamos la gloria de Dios. Amados, si tú en este momento te sientes triste, desalentado, como me han escrito algunos, deprimidos, amados, si la vida tuya de oración se ha convertido en una rutina sin brillo, sin alegría y sin vida, estamos como una oración repetitiva. Las oraciones que se hacen con la boca pero no con el corazón. Dios quiere que nosotros nos conectemos con Él de corazón a corazón. Yo tenía un loro que se llamaba Pablo
Y el Pablo cantaba. Un día llegó un arquitecto amigo mío que se había apartado y Pablo le dijo: arrepiéntete porque Cristo viene pronto. ¡Wow! Ese hombre quedó estremecido, se convirtió. Hoy día está sirviendo a Dios, está predicando la palabra del Señor. Dios, si tiene que usar a un perico, a un loro, lo va a usar para despertarte, para sacarte de la oración esa repetitiva. ¿Sabes qué? Comienza a hablar con Dios de nuevo. La oración no es un deber que debemos cumplir. La oración en verdad es un privilegio. Es acercarnos al Dios Todopoderoso. Tú tienes la oportunidad de hablar con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él está esperándote para que tengas una conversación con Él. Él quiere tener una relación con nosotros, amados. ¿Para qué? Para ayudarte a crecer. Empieza hoy. Elías sube al cuarto, a ese lugar donde seguramente había pasado horas en la presencia de Dios. Si tú no tienes un lugar donde oras, te recomiendo que lo hagas. Busca ese lugar. En estos días en el programa entrevisté a Nancy Amancio. Y ella dice que cuando no tiene un lugar para orar, se busca un baño en los aeropuertos o donde quiera que esté. Se encierra ahí y comienza a clamar. Amados, ten un lugar donde tú puedas estar con Dios. Elías fue a ese lugar tranquilo, a ese lugar donde seguramente había pasado horas de oración, a ese lugar donde había sido renovado, a ese lugar donde él, que estaba siendo perseguido por Acab, Elías tuvo una cuarentena también en Sarepta. No sabemos el tiempo que tuvo en Sarepta, pero estuvo encerrado, y creo que ahora cuando hablamos de Sarepta lo podemos entender bien. No es fácil estar tanto tiempo encerrado en una casa. Nosotros estamos encerrados, pero nadie nos está buscando la cabeza para matarnos. Nada más que el COVID-19 si salimos. Por eso quédate en casa. Amados, ahí estaba Elías, golpeado por una prueba nueva. Aunque no se quejó con la viuda, se quejó delante de Dios. Ahí sí podemos hablar con Dios y quejarnos delante de Él. Elías, al hablar con Dios y decirle al Señor: ¿por qué has afligido a esta viuda? Descarga todo lo que la viuda le dijo, se lo descarga a Dios. Yo creo que si siguiéramos el ejemplo de Elías, tendríamos relaciones familiares más armoniosas. Elías se va y nos da un tremendo ejemplo. Él no se perturbó, él no se dejó dominar por el pánico, él no se acobardó, él no tenía ninguna duda que Dios podía cambiar el lamento de la viuda en baile. Elías sabía y conocía que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ese bendito Salmo 91, que muchos lo tienen en su casa. Nota que empieza diciendo: el que habita bajo el abrigo del Altísimo. En otras palabras, el que tiene una relación permanente con Dios, el que tiene satisfacción y deleite para buscar a Dios en oración, el que sabe buscarme y contentarse con el Señor. Ese es el que la plaga no tocará su morada. Elías pudo verse quejado con la mujer, pero él solo lo hizo
ante Dios. Esa difícil pregunta que tienes, hácela a Dios. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Por qué afliges a esta viuda, a esta madre? Yo te he obedecido, Señor. He esperado en ti. He animado a esta mujer a esperar en ti. No puedo entender lo que está sucediendo. No encuentro explicación. ¿Qué significa todo esto? Totalmente bajo el abrigo del Altísimo. Es allí donde damos nuestras batallas. Podemos allí ser sinceros y transparentes con Dios. Nosotros podemos hablar con Dios así. Podemos acercarnos con un corazón sincero y Dios no te va a regañar. Hay gente que tiene un concepto de Dios, que Dios tiene un garrote nada más para ver dónde fallas y darte. No, Dios tiene sus amigos. Cuando tú desarrollas una relación de amistad y de amor con Dios, tú puedes hacer ese tipo de preguntas. Elías puede ser sincero con Dios porque él ha desarrollado con el paso del tiempo esa familiaridad con Él. En ese lugar privado de batalla, en esa habitación. Así también yo te digo, aprovecha esta pandemia para tener esos tiempos de comunión con Dios. Y la Biblia dice que Elías se tendió 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Elías tenía su fe puesta totalmente en Dios. Dios, amados, dice la Escritura que sus oídos están atentos a la oración de los justos. Elías había desarrollado una fe firme en el Dios Todopoderoso. Y cuando se tendió, aunque, nota esto, para un judío, tenderse sobre un muerto era algo abominable. No se debía hacer. Pero él tenía la fe que Dios iba a sacar a ese muchacho, le iba a soplar aliento de vida y lo iba a traer nuevamente a los brazos y al regazo de su madre. Por eso, la fe de Elías en Sarepta de Sidón quedó establecida, quedó afirmada. Yo te quiero decir algo. Hay muchas cosas que nos pueden regalar. Hay muchas cosas que podemos disfrutar. Pero la vida aquí en la tierra, por causa del pecado del hombre, siempre habrán retos, siempre habrán desafíos, siempre habrán cosas que desafían nuestra fe. El mejor regalo que podemos tener nosotros es nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Mis amados, pelea tu batalla. Pelea tu batalla. Yo quiero que tú me acompañes a orar esta batalla. Vamos a clamarle a Dios. Vamos a clamarle al Señor. Siempre que oramos, Dios nos respalda. Dios no quiere que nos apoyemos en las experiencias del pasado. Lo único que nos sirven es gracias, Señor, como dijo el salmista en el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy busquemos a Dios. Miremos a ese Dios bondadoso y misericordioso. Clamemos que así como esta pandemia vino, se vaya. Oremos por los médicos. En mi iglesia hay muchos médicos y me he escrito con ellos. Algunos están extenuados, están cansados, han rotado turnos y llega un momento que el cuerpo no da más. Pero hoy los vamos a levantar con nuestra oración. Hoy les vamos a infundir aliento con nuestra oración. Vamos a hacer un clamor por ellos. Vamos a clamar por todos aquellos que en este momento están en cuidados intensivos. Aquellos que están atravesando el túnel de muerte. Dios puede hacerlo, traerlos a la existencia nuevamente. Traerlos a la vida. A esa vida en abundancia que le costó tan alto precio a Jesús. A ese Jesús precioso. Y nos va a llevar como
a Elías de la tribulación a la victoria, de la fe a la madurez. Y la Biblia dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Amados, el niño revivió. Dios escucha la oración de su pueblo. Elías lo llevó a su madre, que seguramente tenía los ojos cuadrados, impresionada, no lo podía creer. Así que lo único que le salió de la boca fue esto: ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Dios está en tu boca. Mis amados, ya ella no estaba solamente por el sustento diario que le proporcionaba Elías. Ahora había entendido que Dios era un Dios de verdad. En este punto Dios hizo que esta mujer lo conociera. En este momento esta mujer ahora sí se convirtió. Esta prueba, esta tribulación momentánea que estamos viviendo, redundará en un eterno peso de gloria. La muerte de este niño sirvió para acrecentar la gloria de Dios y el prestigio de Elías como profeta. Mis amados, la mujer se convirtió. ¿Qué prueba te va a llevar a ti? Porque es la única manera. Las pruebas nos llevan a un nuevo entendimiento, a una nueva faceta, a una nueva revelación del Dios que nosotros tenemos. Mis amados, llegó el momento de dejar de mirar para atrás. Hay muchos milagros que uno puede presenciar en esta vida, pero el milagro mayor es la resurrección de otro hijo en nuestros corazones que se llamó y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Milagros y señales pueden venir y pueden llamar nuestra atención, pero Dios quiere que tú le entregues su corazón y eso te va a dar esperanza para la vida, esperanza para el futuro. Vas a comenzar una relación con Dios como tu Padre. Mis amados, Dios está en control absoluto de todas las cosas. Yo te animo que le entregues tu corazón al Señor, que dejes el pasado de tu vida en la cama esa cama que llevó Elías al niño muerto. Eso ya es un cohete quemado que no sirve para nada. Ahora, entrégate a Dios, entrégate al Señor y pon tu vida y la de tu familia en las manos de Dios. Vive para Dios y eso traerá gozo, alegría, paz en medio de la tormenta. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está caminando con nosotros. Él nunca abandonó a sus hijos. Él está caminando con nosotros.